Amigos, qué gusto saludarlos hoy en nuestro cuarto día de este podcast Letras que Trastornan. Y hoy estoy con mi querido amigo Carlos. ¿Cómo estás? Calidad, gracias a Dios, aquí contento de estar nuevamente para discutir un tema. Yo creo que nos enriquecemos siempre que nos damos estos tiempos. Sí, es un tiempo bastante bueno, que va a durar 24 minutos, que es el objetivo que nosotros tenemos. Incluso para los que no pueden ver, pero tenemos un cronómetro aquí enfrente que nos va marcando que debemos terminar. Porque el punto y el objetivo de estos podcasts es tener uno diario para poder sumar a las oraciones de todas las mañanas que estamos haciendo. Entonces, sí, el objetivo es darle el 10% de nuestro tiempo al Señor. ¿Sí? Okay. Tanto orando al principio, como teniendo un tiempo, recibiendo un poco de enseñanza, conversaciones que al final, pues, suman a nuestra vida. De eso se trata, ¿verdad? En general. Y hoy quiero hablar con vos sobre el tema del autor que habla sobre senderos de oración. No sé cómo lo viste. La verdad es que muchas veces nosotros, me pareció genial porque muchas veces estamos en el cristianismo y pues no sabemos alguna estructura, a veces inclusive no sabemos ni cómo orar. Entonces ahí por el tema se va desarrollando un poco sobre eso y nos va a decir más o menos qué debería tomar en cuenta una persona cuando está orando. ¿Sabes cuál es el punto? Es de que muchas veces no se nos ha enseñado cómo orar, ¿sí? Y creemos que orar solamente es cerrar los ojos y empezar a hablar, ¿sí? Pero si te das cuenta que Jesús mismo le enseña a sus discípulos a orar, ¿sí? Porque ellos se dan cuenta que Jesús constantemente iba y se apartaba a orar y constantemente disfrutaba orar. E incluso Jesús viene y les dice a ellos, no pudieron vigilar y orar conmigo, aunque sea una hora, cuando Jesús está en su proceso antes de ser crucificado. Quiere decir de que ellos están en ese proceso de aprender a orar, ¿sí? Eso me dice a mí que no sabemos, o sea, por sí no es algo natural. Orar no es algo que se nos da así como natural, sino es una enseñanza que vamos aprendiendo constantemente. El punto es que no sabemos cómo orar, ¿sí? Y creo que el autor daba pues buenos consejos o tips o como queramos llamarlo para empezar a tener esas oraciones significativas definitivamente que nos puedan llevar por ese proceso. Porque creemos que orar simplemente es tomarnos un tiempo o durar más, ¿verdad? Sí, es que oré 15 minutos, oré 20 minutos. Muchos siempre tienen esa pregunta, ¿cuánto oras? ¿Sí? Así como, ¿cuánto tiempo oras? Porque a veces creemos que el tiempo refleja muchas veces nuestra calidad de oración. Y aunque tal vez sí, pero el punto no es tanto el tiempo, sino definitivamente qué estamos haciendo. Si estamos aprendiendo, si lo estamos haciendo y realmente qué resultados estamos teniendo. Y por ahí en la Biblia hay un pasaje que dice que muchas veces nosotros oramos y pedimos, pero como no pedimos bien, entonces, como persona, como una persona que se acerca a Dios, a veces eso es, o sea, primero el decir, a la gran este cuate se la pasa 20 minutos orando, de ser mega espiritual o no sé, ¿verdad? De tener algo, ¿verdad? En su cabeza que le permite llegar, porque yo veo, decía el autor, ¿verdad? Yo me propuse una meta de alcanzar a mi mamá que oraba mucho y cuando yo dije, puchi, ya llevo una hora seguro, cuando vio 3 minutos, vamos, ahí ya no tengo nada más que decir. Entonces, a veces nos pasa, ¿verdad? A veces, vos tocaste algo muy importante, Jesús disfrutaba hablar. ¿Cómo es que en algún momento se vuelve bonito orar? Pero a mí me encanta el libro porque nos saca de ese estado como que se nos venía enseñando de tener ese Señor, Dios mío, Padre, a empezar a crear conversación. Realmente a mí me ayudó mucho, o sea, en lo personal, me ayudó mucho saber que Dios se involucra en mis cosas diarias, en saber que Dios le encanta que yo lo involucre en conversaciones, en mi caso, ¿verdad? A veces durante el Excel ahí que algunos compartirán, ese tiene unos grados de dificultad y a veces en frente del Excel digo, Señor, Padre, ayúdame, tú ya me habías dado esta idea, por favor, ayúdame. Y ya ahí estoy orando, ya ahí estoy involucrando a Dios en mi vida, que de verdad, hay un momento donde las cosas parecieran difíciles, donde pareciera que no hay una solución.
Y cuando uno involucra a Dios en ese diálogo interno, ¿verdad? Y uno lo lleva a Dios, ahí ya uno está hablando con Dios. Y ahí es donde yo entendí que lo disfrutamos, porque ya no saqué a pesadez que uno dice, tengo que orar, sino al contrario, tengo uno el deseo de involucrar a Dios, ¿verdad? Y habla sobre el hecho de poder tener senderos, y él habla que sendero es un camino, ¿sí? Exacto. Pues obviamente cuando dices vete por el sendero, es porque existe un camino, ¿sí? Hay algo, un lugar donde podemos ir y seguir, ¿sí? Cuando no hay senderos no se sabe a dónde ir. Normalmente buscamos ese lugar, ese camino, para poder llegar hacia el objetivo que nosotros queremos. Y él dice, nosotros tenemos que crear y encontrar ese sendero que Jesús nos dejó y nos enseñó cómo llegar a ese sendero de oración. El punto es de que si nosotros no tenemos un método, una forma de orar, vamos constantemente a terminar en un repetir, ¿sí? Sí. Tal vez nosotros no podemos decir, bueno, es que yo repito una oración constantemente la misma como un rezo, pero a veces nuestras oraciones, y yo lo decía en una oportunidad predicando, nuestras oraciones son muy parecidas a los rezos, ¿sí? Casi siempre pedimos lo mismo. Hola, Señor, buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿todo bien? Sí. Aquí estoy, te pido por mi familia, ya, fin, se acabó. Se acabó. Y vuelvo otra vez, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo, y mis oraciones se van a impedir, en lamentarme, y no hay como un camino hacia donde, sí. Si nosotros podemos encontrar ese como camino, ese sendero, vamos a lograr nosotros tener una mejor conversación y vamos a lograr nosotros tener una mejor interpretación de la oración. Yo lo que quiero lograr con el día de hoy y que podamos nosotros, vos y yo, llegar a los que nos están escuchando, es que podamos comprender que la oración debemos ser intencionales y debemos aprender a hacerlo, ¿sí? Debemos empezar a decir, bueno, ¿cómo estoy orando yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que Señor, aquí estoy, ¿sí? Incluso hay personas que para comer hasta repiten la misma oración. En nombre de Jesús, amén, ¿sí? Bendice los alimentos, amén, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente tenemos un sendero? ¿Tenemos una forma de orar? ¿O simplemente no lo tenemos, verdad? Y fíjate que sí existe. Y a veces ese Señor bendice los alimentos y fin, es porque no hay un diálogo. Y a mí me encanta el libro que nos lleva a la oración del Padre Nuestro, donde ahí existe el punto de partida de cómo uno debe empezar a hablar con Dios. Y no solo por el punto de Padre Nuestro que estás en los cielos, no, sino porque Jesús nos muestra ahí cómo es que de parte de qué necesidad la oración y hacia dónde va a ir la oración. Por ejemplo, primero, a mí me encanta porque primero le hace a Dios honor, ¿verdad? Le hace esa referencia, Padre, esa afirmación que hay alguien que está recibiendo mis palabras, porque a mí me encanta, porque los diálogos, las mejores conversaciones uno las tiene con sus amigos, o sea, generalmente con un extraño uno va, conversa un ratito y ya se aburre porque no hay mucho, pero a veces con los amigos uno puede pasar el tiempo y entre cosas y malas cosas, uno se tarda. Y a veces ya pasó media hora y con Dios ni 3 minutos pasa. Pero al punto en el que voy es eso, que las buenas conversaciones se dan cuando las relaciones son muy buenas. Y aquí va el punto del Padre. Cuando se refiere a Padre Nuestro, que es el punto de partida, me encanta porque está creando esa relación entre un padre y un hijo. Yo estoy seguro que mi hija, por ejemplo, nunca me repite lo mismo. Que yo llego otro día y ya me tiene otro cuento, que fíjate que hoy hice no sé qué, llego al otro día, fíjate que hoy me pasó tal cosa, fíjate, y entonces como es una conversación de padre e hijo donde cada cosa que nos pasa diariamente va a ser expuesta, ¿verdad? Y recuérdense que los días no son iguales, todos cambian, siempre hay algo diferente. Me encanta el punto de partida. Y el punto de partida que Jesús hace es el de Padre Nuestro, y hable porque es un punto de tener pertenencia, ¿sí? Es nuestra posición en Cristo. Él nos Identidad. da el derecho a entrar y amar Padre. Por eso dice Padre Nuestro, no está hablando, Jesús no enseña como Dios que estás en el cielo, sino dice Padre Nuestro, porque nos da el derecho de entrar y hablar con Dios, porque es nuestro Padre. No sé si pasa, por ejemplo, yo por naturaleza no soy una persona que converse, ¿sí? Soy malo conversando, soy un mal conversador,
Pero, por ejemplo, cuando yo conozco a alguien, yo tengo 5 preguntas. Esas son mis 5 preguntas de conversación. Llegan a 2 inclusive. Sí. Son las que tengo más, ¿verdad? Que me da por lo menos 15 de 10 Sí. a 15, exagerando, dependiendo cómo sea la respuesta. Sí, como dónde trabajas, dónde estudias, cuáles son tus lugares favoritos, tienes un hobby, te gusta el fútbol, sería la vieja La confiada. máxima. Si no te gusta, ya fregué, entonces busco algún por otro lado y se acabó, ¿sí? Ya no tengo más que hablar, ¿sí? Son como mis 5 palabras. El punto es de que a veces con Dios, muchas veces tenemos esto porque no tenemos una relación con Él, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo con vos puedo hablar horas, a veces minutos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una relación de años, ¿sí? Entonces, yo no tengo que llegar así como, mira, ¿cómo vas? ¿Qué te gusta? O sea, podemos hablar de muchas cosas, del día a día, del por qué está acá, porque hemos tenido antes una relación. Entonces, cuando yo vengo y confieso esta posición en Cristo, Padre, como lo que vos decías, es tu hija. Como tu hijo viene o tu hija viene y te pregunta, hola papi, ¿sí? Y empieza a hablar con vos, ya quitaste toda esa entrada de conozcámonos, quién sos vos, o sea, no, vas directo a una relación. Y así empieza la oración, con un Padre nuestro. Y eso es lo que me gusta a mí, porque nos da esa como entrada, ¿verdad? Como... Y fíjate que, partiendo de eso, realmente es increíble, pero a veces a Dios le encanta que nosotros podamos conversar con Él en esa perspectiva padre-hijo, porque nosotros podemos contarle esas cosas íntimas que a veces nadie puede escuchar de nosotros. Y fíjense que hasta eso es difícil a veces poder transmitirlo a Dios, porque uno cree que uno no merece ser escuchado porque lo que va a contar al parecer fue un fallo, al parecer es algo que me hace ver lo imperfecto, pero Dios nos conoce de pies a cabeza. O sea, es increíble porque, digamos, en ese ejemplo de padre e hijo, mi hija sabe que yo la conozco, yo sé su vida, o sea, sé lo que está viviendo. Entonces ella no toma ni un segundo en darse cuenta que me puede contar. Miren, hoy me cuenta a veces... fíjate papi que hoy hice esto, y ella sabe que posiblemente pueda haber una corrección, pero me lo cuenta porque sabe que quiere conversar conmigo, quiere transmitir lo que sintió, no tanto la acción, el sentimiento que ella pasó. Entonces me encanta cómo nosotros podemos ir descubriendo en Dios que la oración se trata de poder ir y disfrutar esas conversaciones, no de esa rutina de en la mesa, no esa rutina que generalmente tenemos a los 3 minutos antes de acostarnos. Eso funciona como para dar una guía, pero ya personas que deseamos tener una relación más íntima con nuestro Padre, debe ser más... Me enojó este cuate, este motorista, colega mío, por cierto. Me enojó que este cuate, señor, yo te pediría que lo castigues, pero como yo soy imperfecto, ahí tú, pero ahí te dejo mi requerimiento. Y entonces hablamos, Padre nuestro nos da la identidad, ¿sí? Nos da ese derecho como hijos de Él. Después dice, santificado sea tu nombre. Ese es el tiempo para dar gracias y alabar, ¿sí? Y el autor decía... muchas veces nosotros no llegamos con alguien y decimos, mira, dame, ¿verdad? De partida, ¿sí? Yo recuerdo muy bien que incluso mi hijo llega cuando él quiere pedirme algo y me dice, mire papi, ya hice esto, terminé mis tareas, hice lo que necesitaba, hice lo otro, estoy acá, ya establecí esto, ya como si te estoy agradando, ¿verdad? Y el dar gracias, el santificado sea tu nombre, es dar gracias, alabar, adorar, eso es lo que... termina siendo, ¿verdad? Tomándonos un tiempo. Y de ahí dice, venga tu reino. Interceder para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Establecer, decirle al Señor, mira, venga tu reino, que el reino de Dios venga acá, que el reino se haga acá y de ahí que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es eso? Quiere decir, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino realmente se haga lo que tú quieres porque tú tienes lo mejor para mí. Yo solo quería comentar en el punto donde dice venga tu reino. Es importantísimo. Miren, nosotros vivimos en un reino realmente, la Biblia dice que esto le pertenece a Satanás. Es un reino realmente que está constantemente acechado por Satanás.
Y de hecho, no sé si alguno los ha tenido, no sé si vos los has tenido, pero esos momentos existenciales, a veces esas dudas muy masacres de Dios, vienen porque vienen de este mundo y nos hacen a veces hasta confundir. Y por eso es tan vital que nuestra oración llame el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nos hace ver dónde pertenecemos. Y eso es lo que pasa, que a veces nos volvemos tan humanos, porque somos humanos, pero atraemos tanto la cultura humana, que al grado que ya no nos damos cuenta que no pertenecemos a este mundo, sino al reino de Dios. Y por eso es tan importante. Y miren qué orden más maravilloso, porque yo reconozco a mi Padre, luego yo reconozco que Él es Dios, luego santifico su nombre, luego digo, bueno, ya que tengo a Dios, sé mi Padre, ok, ahora que venga lo que es nuestro, o sea, lo que rodea a ti y a mí, que es tu reino, que venga acá, y ya no digamos el punto que le sigue, que es tu voluntad. Sí, de ahí es, haz tu voluntad, danos hoy nuestro pan cotidiano, que ahí va el día a día, ¿sí? Ya después de que yo vengo y pido la voluntad de Dios, ya le puedo decir al Señor, mira, dame este pan diario, son las cosas, el día a día, la ropa, la casa, qué queremos comprar, nuestros antojos, ya va por eso. Y de ahí perdona nuestras deudas, que es importante, porque es confesar nuestros pecados, ¿sí? Pedimos al Señor lo que necesitamos y confesamos nuestros pecados. Señor, esto es lo que hay, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que tengo. De ahí perdónanos como también nosotros perdonamos. Y es momento de perdonar a las personas nuestras ofensas constantemente. No nos dejes caer en tentación, es disponer nuestra vida para que Dios nos confronte, ¿sí? Esto que incluso te recordás que lo usamos en el podcast, en el primer podcast que hicimos, que era 24x24, oraciones peligrosas. Sí. Era, Señor, confróntame, ¿sí? Y esto es parte de lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Señor, mira, confróntame, ¿sí? Quebrántame, rómpeme, mira lo que hay dentro de mi corazón, aquí está delante de ti. Hazme realmente ver qué está mal, qué hay dentro de mí, qué estoy haciendo mal. Y no me dejes caer en tentación, es disponer nuestra vida para que Dios nos confronte y líbranos del mal, es pedirle a Dios la protección, ¿sí? Protección constantemente. Y por último dice, porque tuyo es el reino, quiere decir, es un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Y la verdad es que me gusta mucho, la verdad que podamos tomar un tiempo para buscar este esquema, en entender rápidamente, el Señor es mi Padre, ¿sí? Santifico su nombre porque doy gracias, alabanza a Él, pido que venga su reino y que se haga su voluntad, para que se haga conforme a la voluntad de Dios, porque este mundo está destruido, porque está en pecado, porque Satanás está en control de él. Pido al Señor lo que necesito, ¿sí? Perdono a las personas que me están pues haciendo mal, y por último, que le pido al Señor que me quebranta y me rompa. Ahora, esto no se debe convertir como un rezo, pues. Exacto. Al final no estamos hablando de que todos los días, Padre Nuestro, que estás, porque si no se vuelve un rezo, sino todo lo contrario. O sea, que hay varios puntos de los cuales nosotros podemos tocar en la oración. O sea, deberíamos de tocarlos todos, pero muchas veces cuesta. Entonces, pero nos da ideas, pues. O sea, nos dice, y por eso es un sendero. Porque exacto, cuando uno ve el sendero, uno dice, por aquí agarro, ¿va? Esta es la ruta. Entonces, muchas veces entre prédicas y todo eso no nos dan como esta estructura, y por eso qué maravilloso que hoy nos detenemos a hablar de esto, porque muchas veces entre prédicas y otras cosas, pues hablamos de lo general, todo, pero este podcast es maravilloso porque es donde las personas que lo escuchen pueden escuchar estas pequeñas cosas que son impactantes para la vida espiritual. Entonces, no lo estamos diciendo que lo repitan, Padre Nuestro que estás en los cielos, recuerden, eso es una estructura o es un sendero, como lo dice el libro, que nos puede guiar a tener una conversación con Dios maravillosa. Lo importante es entender que somos hijos de Dios, ¿sí? Y por cuanto nuestra posición en Cristo es que nos da el derecho a orar. Quiero leer lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios
con corazón sincero y con la plena seguridad que la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sí? Y me encanta esta parte y esta versión porque es así, dice, así que acerquémonos confiadamente, ¿sí? De eso se trata, que nos vamos a acercar confiadamente porque somos hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Él, y decirle, mira, Padre, aquí estoy delante de ti, vengo delante de ti, vengo a adorarte, a alabarte, y veremos ese sendero mental, ¿verdad? Y digamos, Señor, vengo a alabarte, vengo a pedirte que traigas tu reino, que hagas tu voluntad en mi vida, que pues tú sabes las necesidades que yo tengo, que tú sabes cómo me siento el día de hoy, pero yo te pido también que perdones mis pecados, perdones lo que he hecho, pero Señor también perdona, quiero pedirte perdón porque he odiado a esta persona, porque he hecho esto, quiero perdonar a esta persona, Señor, ayúdame, quebrántame, rómpeme, llevar un sendero, ¿sí? Algo intencional, algo bien pensado, algo que estés trabajando, no solo te sentás a orar y, bueno, oremos, pues, Señor, ¿cómo estás? Hola, yo aquí, tú allá abajo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ese es el problema, ¿sí? Que no podemos nosotros solos, sin, de la nada, pues, tener una oración realmente con frutos y que disfrutemos si no tenemos antes un sendero que hemos trazado. Ahora, interesante, rapidito, me encanta cómo la esposa toma un café con Dios. Toca ese tema donde dice, yo cuando entro al cuarto de oración de mi esposa hay 2 tazas. Y una la pone para Dios y uno de que esta es una locura, pues no, pero fíjense que hasta en la psicología ahí los psicólogos me corrigen. Hay un ejercicio donde ponen una silla enfrente vacía y hace el ejercicio como que refleja a la persona que vas a perdonar como si estuviera sentada ahí. Y es algo tan liberador a nivel emocional que los psicólogos la utilizan como una herramienta. Ahora, aquí no hay psicología, ahí está el Espíritu Santo real en todos los días con nosotros. Entonces, no sé de qué manera, en bici, corriendo, en alguna cosa, trabajando en algún archivo, pero en momentos así, involucremos a Dios. Dios poco a poco nos va a volver esa oración, va a salir del formato en el que nosotros pues, creemos que es, y a veces pesado, y que decimos, y se va a convertir en una relación maravillosa, al grado, como decían por ahí, un cafecito con Jesús. O sea, ¿quién no le encanta eso? Sí, yo durante mucho tiempo he afinado mi forma de orar. O sea, otra vez, no es la línea, ¿verdad? Senderos hay muchos, ¿sí? Sí. Incluso hay un dicho que voy a decir mal, lo más seguro, pero... Segurísimo. Dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Algo así, ¿verdad? Yo creo que sí. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que hay muchos lugares a llegar, muchas formas en oración para llegar a Padre. Pero lo más importante que yo creo que quiero que nos llevemos es que tengamos un camino, ¿sí? Que tengamos un camino. ¿Cuál es tu camino? Yo siempre lo que hago cuando quiero tener una oración significativa, cuando estudio un versículo, escribo cada cosa que me va enseñando, lo escribo, lo voy escribiendo y después oro conforme a lo que me habló, con estos puntos que me ayudan a mí a tener una oración significativa de parte del Señor. Y digo, pues, si estoy leyendo, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo pongo, Señor, tú me amas, ¿sí? Me amases tanto que viniste a este mundo. Y cuando oro, puedo decirle, Señor, oro y todo. Entonces, amigos, realmente les agradecemos por estar conectados en este episodio de Letras que Trastornan. Lo más importante es que podamos tener un sendero de oración, ya sea el que hoy podemos plantear, ya sea el que tú tengas. Lo que yo te quiero invitar es que no solo te sientes a balbucear, sino que de verdad lo hagas con intención. Así que, gracias, Carlos. Gracias, Julio. Gracias, amigos, por estar conectados. Y recuerden, hay alguien interesado en conversar con ustedes y se llama Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga.